tardes y bienvenidos a Culturizate. Hablaremos un poco sobre el idioma español, sus variantes, la gramática, un poco de todo sobre la lengua española, los errores más frecuentes. Pero bueno, para empezar a hablar de los errores más frecuentes, me gustaría hablar del error más común que veo entre los no hispanohablantes, que es la confusión del muy y del mucho. Este error generalmente se ve un poco con más fuerza entre los hablantes de portugués y los hablantes de italiano, entre los lusófonos y los italoparlantes, pero sucede en general. Bueno, yo voy a explicar bien la diferencia. Ambos son adverbios, tanto muy como mucho. La diferencia radica en que el muy es un adverbio, el muy va seguido de adverbios o de adjetivos. Por ejemplo, muy caro, ¿no? Tenemos caro que sería un adjetivo y muy que sería un adverbio. Luego tenemos también el mucho que va con sustantivos. Por ejemplo, mucho hambre, mucho calor, mucho frío, mucha tranquilidad. Pero hay una gran diferencia entre el muy y el mucho. Entonces, para hacer un pequeño repaso, muy va siempre seguido de adjetivos o adverbios y mucho va siempre seguido de sustantivos. Vamos al número 2. El número 2 está entre el lo y el el. Un error que sucede muchísimo realmente. Me sorprende la cantidad de veces que he visto este error. Pero bueno, lo entiendo porque es una cosa muy, pero muy complicada de la lengua española que radica también en, eh, en la utilización de ambos. Los dos son pronombres, eso está correcto. Si ustedes pensaban que los dos eran pronombres, es cierto, los dos son pronombres. Simplemente que el lo es un pronombre neutral y él es un artículo. Es tanto un pronombre personal, que significa, es un pronombre personal masculino de la tercera persona del singular, o sea, por ejemplo, él hizo, él dice, él hace, pero ojo, hay otro él, que es el que con el que ustedes se confunden, vieron cómo los conozco, que es el artículo masculino que va antes de sustantivos, como por ejemplo el vaso, lo que tengo acá a la mano, o el bolígrafo, ¿no? O el marcador, como lo que tengo aquí en la mano. Pero el lo no tiene nada, pero nada que ver. ¿Por qué? Porque el lo, primeramente, es un pronombre neutral que se usa para hablar de sentimientos, cosas. No tiene que ver con ni masculino ni femenino, o sea, no tiene que ver con personas. Sí tiene que ver con cosas o sentimientos. Por ejemplo, lo difícil de la vida es ser resiliente, ¿no? Que ¿por qué usamos lo? Porque tenemos el difícil, que un adjetivo. Entonces, ahí vamos a usar lo, no podemos decir el difícil, porque si no tendríamos que estar hablando de un sustantivo. ¿Entienden lo que digo? Por ejemplo, si yo dijera el bolígrafo, el examen es difícil, ¿no? El examen es difícil, sí estaría correcto, porque tendría el examen, que es un sustantivo, y eso modifica, el difícil estaría modificando a ese sustantivo. Pero en este caso, que solo tengo la palabra difícil, que es un adjetivo o adverbio, le tengo que agregar el lo. Porque si yo le agrego el lo, ahí sí va a tener sentido, y va a ser lo difícil. O por ejemplo, si yo digo lo complicado también, que es un adjetivo, no tendría sentido decir el complicado si no tuviera un sustantivo. Ahora, si yo digo lo complicado, sí tiene sentido y sí está correcto. Este es el segundo error más común. Acuérdense, lo siempre con sentimientos o cosas. El siempre con sustantivos de tipo masculino, de género masculino. ¿Está bien hasta acá? Ahora, otro error también muy común que pasa mucho es el tema de el bien, bueno, buena, ¿no? Esto también se complica porque bien es un adverbio de grado, luego tenemos el buena y bueno que son adjetivos. Bueno es el adjetivo que deriva de la cualidad de lo bueno en masculino y buena es el femenino. Ahora, y también tenemos otro más que me lo olvidaba, el buen, que también es masculino. Vamos a explicar todos, son un montón, pero los vamos a explicar. Vamos a llegar, vamos a por eso. Entonces, el buen es el adjetivo masculino. Por ejemplo, un buen partido, ¿no? Partido, que es un sustantivo masculino. Luego tenemos que es un artículo indeterminado.
Y luego tenemos el artículo indeterminado masculino. Y luego tenemos el buen, que sería el adjetivo que estaría modificando al sustantivo. Nuevamente se repite este mismo cuento gramatical. Entonces tenemos un buen partido, el buen modifica al partido. Entonces, como el partido es masculino, buen va a ser masculino, porque el español, como ya todos saben, tiene la concordancia en género y número. Ahora bien, si yo digo una buena noche, ¿no? ¿Por qué digo buena, no digo una buena noche? Porque noche es un sustantivo de tipo femenino, mientras que una es un pronombre indefinido femenino. Entonces, buena va a modificar a la noche, y la noche es la noche, no es el noche. Entonces va a ser siempre femenino. Hasta ahí está fácil, ¿no? Pero bueno, después tenemos bien y bueno. ¿Qué pasa con bueno? Vamos a usar bueno cuando el adjetivo venga después del sustantivo. Es decir, vamos con el mismo ejemplo del partido. Un buen partido, ¿dónde se posiciona el adjetivo? Se posiciona atrás. Ahora, si yo digo un partido muy bueno, estoy modificándolo más tarde. Entonces el adjetivo va a ir al final. Y si va al final, va a ser un partido muy bueno. Pero no podría decir un bueno partido ni un partido muy bueno. No tendría ningún sentido. Entonces voy a decir un buen partido, si quiero modificarlo antes. Y si después lo quiero modificar, lo voy a decir un partido muy bueno. Esto solo sucede con el adjetivo bueno y buena. El plural está fácil, buenos y buenas, no hay tanta diferencia. Y con respecto al bien, que es lo que nos falta, que es un adverbio, no es un adjetivo, el bien siempre viene seguido de muy, o siempre viene seguido de algo donde podamos usar un adverbio, ¿no? Por ejemplo, con el muy bien, por ejemplo, habla español muy bien, ¿no? Él habla español muy bien. Ahí estaríamos, el muy bien sería el grado en el cual esta persona habla o posee un buen nivel de español. Fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, chao.